Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les narrará diferentes libros e historias. En esta ocasión vamos a continuar con el resumen de En las montañas de la locura, de 1931, por H.P. Lovecraft. 7. Todo lo que sabemos Danforth y yo aparecerá próximamente en el boletín oficial de la Universidad de Miskatonic, así que me contentaré con esbozar aquí nada más lo principal. Mito o realidad, las esculturas narran la llegada a la Tierra todavía sin vida de esos seres de cabeza de estrella y de otros que, de cuando en cuando, se deciden a explorar el universo. Aparentemente son capaces de atravesar el espacio interestelar con la ayuda de sus grandes alas membranosas, y se confirma así la historia que me narró hace unos años un colega universitario. Durante un tiempo, vivieron en las profundidades del mar, construyendo ciudades fantásticas y librando feroces batallas con enemigos anónimos mediante el empleo de complicados aparatos que usaban principios desconocidos de energía. Evidentemente, sus conocimientos mecánicos y científicos sobrepasan a los del hombre actualmente, aunque recurrían a sus aplicaciones más elaboradas solo cuando se veían obligados a ello. Algunas de las esculturas sugerían que en algún lejano planeta habían pasado por una era mecánica, abandonada más tarde por ser emocionalmente insatisfactoria. Gracias a la resistencia de sus órganos y la simplicidad de sus necesidades naturales, podían llevar una vida del más alto nivel sin el auxilio de la manufactura especializada. En el mar, primero para alimentarse y luego con otros propósitos, crearon las formas originales de la vida terrestre a partir de sustancias que conocían desde hacía mucho tiempo. Luego de haber aniquilado a varios enemigos cósmicos, se dedicaron a los experimentos más complicados. Habían hecho lo mismo en otros planetas, no contentándose solamente con elaborar alimentos, sino también ciertas masas protoplasmáticas capaces de transformar sus tejidos en otra clase de órganos bajo influencias hipnóticas. Estas masas eran así perfectos esclavos, encargados de las labores más pesadas. Se trataba sin duda de las criaturas viscosas que Abdul al-Hajred llamaba Sogots en su terrible Necronomicon, aunque aquel árabe loco no insinuó jamás que hubiesen existido en la tierra, excepto en los sueños de quienes masticaban cierta hierba alcaloidea. Cuando los antiguos de cabeza de estrella lograron sintetizar sus principales alimentos y difundieron por el mundo un buen número de Sogots, dejaron que otros grupos celulares evolucionaran libremente, eliminando aquellos que les podían traer dificultades. Con la ayuda de los Sogots, capaces de levantar pesos prodigiosos, las pequeñas ciudades submarinas se transformaron pronto en vastos e imponentes laberintos de piedra, no muy distintos de lo que más tarde fueron construidos en la superficie. Los antiguos habían llevado durante largo tiempo en otros planetas una vida terrestre y sabían cómo construir en tierra firme. Mientras estudiábamos la arquitectura de estas ciudades paleogénicas, incluso la de aquella cuyos corredores habíamos visitado, nos impresionó una curiosa coincidencia, que hasta entonces no habíamos tratado de explicar. Las cimas de las casas que en la ciudad antártica habían desaparecido hacía ya mucho tiempo, aparecían en los bajorrelieves con finas agujas, dedicados ápices piramidales y cónicos, y terminaciones cilíndricas coronadas por discos horizontales. Esto es exactamente lo que había mostrado aquel espejismo nacido de la ciudad, donde esos adornos existían desde hacía miles de años. De la vida de los antiguos, tanto en el mar como en la tierra, podría escribirse volúmenes. Aquellos que vivían en el agua habían conservado el uso de los ojos, situados en las puntas de los 5 tentáculos de la cabeza, y habían cultivado las artes de la escritura y la escultura, casi como los terrestres. La escritura se practicaba con un estilete en las superficies blandas e impermeables. Los que vivían en los abismos, aunque dotados de un curioso órgano fosforescente para darse luz, completaban su visión con unos sentidos muy especiales situados bajo el velo prismático de la cabeza. Con estos sentidos podían prescindir de la luz. En las formas de la escultura y la escritura había variantes que implicaban diversos procesos químicos, probablemente para dar a los objetos una luz fosforescente que los bajorrelieves no alcanzaban del todo. Estas criaturas se movían en el agua, en parte nadando, con la ayuda de los brazos laterales, y en parte arrastrándose sobre sus tentáculos inferiores.
Ocasionalmente recurrían al uso de 2 o más pares de aquellas alas plegables. En tierra usaban los tentáculos, pero de cuando en cuando volaban a grandes alturas y cubrían largas distancias ayudados por las alas. Las terminaciones de los brazos eran infinitamente delicadas, flexibles, fuertes y precisas, y cumplían hábilmente cualquier operación artística o manual. La solidez de sus cuerpos era casi increíble, ni siquiera las enormes presiones submarinas alcanzaban a causarles daño. Muy pocos parecían morir, excepto por causas violentas, y no había cementerios. El hecho de que enterraran los cadáveres, inhumados verticalmente, bajo túmulos de 5 puntas despertó en Danforth y en mí una horrorosa sucesión de ideas. Se multiplicaban por medio de esporas como vegetales pteridolitos, pero, debido a su prodigiosa resistencia y longevidad, no preconizaban el desarrollo de otros prótalos excepto cuando había nuevas tierras que colonizar. Los jóvenes maduraban rápidamente y recibían una educación cuya naturaleza era difícil concebir. La vida intelectual y estética estaba muy desarrollada y daba como resultado la tenaz persistencia de unas costumbres e instituciones que describiré con mayor abundancia en mi próxima monografía. Ellas variaban de acuerdo con el lugar de residencia, tierra o mar, pero eran esencialmente idénticas. Aunque capaces como los vegetales de alimentarse de sustancias inorgánicas, eran preferentemente carnívoros. En el mar comían animales marinos crudos, pero en tierra cocinaban sus alimentos. Cazaban animales salvajes y criaban ganado, y mataban a unos y otros con unas armas cuyas curiosas huellas en ciertos huesos fósiles ya habían sido advertidas por nuestra expedición. Resistían maravillosamente todas las temperaturas y podían vivir en las aguas heladas. Sin embargo, cuando llegaron los grandes fríos del Pleistoceno, hace 1 millón de años, los que habitaban en tierra firme tuvieron que recurrir a medidas especiales, incluso métodos de calefacción, hasta que, al fin, la temperatura los obligó a refugiarse en el mar. En la época de sus luchas prehistóricas en el espacio, decía la leyenda, eran capaces de absorber ciertas sustancias químicas, libres de las necesidades y condiciones naturales, pero en el tiempo de los grandes fríos habían olvidado cómo hacerlo. De cualquier modo, no hubiesen podido prolongar ese estado artificial indefinidamente sin sufrir daño. Como no se acoplaban y eran de estructura semivegetal, carecían de toda vida familiar basada en leyes biológicas, pero organizaban vastos habitáculos en los que se agrupaban, según dedujimos de las ocupaciones y diversiones que mostraban las esculturas, de acuerdo con su afinidad mental. Al amueblar la habitación, instalaban todo en el centro y reservaban los muros para la decoración. La luz, en tierra firme, era obtenida por medio de un dispositivo de naturaleza probablemente electroquímica. Tanto en tierra como en el mar usaban curiosas mesas, sillas y cilindros donde descansaban de pie, con los tentáculos plegados y unos estantes donde alineaban las planchas punteadas que eran sus libros. El sistema de gobierno era evidentemente complejo y de estructura quizás socialista, aunque las esculturas que vimos no permiten afirmarlo con seguridad. Había un comercio abundante, tanto local como entre los diferentes centros poblados, y unas piedrecitas de esteatita verde, de forma de estrella e inscritas servían de dinero. Aunque la cultura era principalmente urbana, existía también una ganadería y una agricultura floreciente. Había además, aunque en una escala menor, industria minera y manufacturera. Los viajes eran muy comunes, pero no se realizaban migraciones, salvo con motivos de vastos movimientos de colonización. No usaban ningún medio de transporte, pues tanto en el agua como en la tierra y el aire parecían capaces de desarrollarse por sus propios medios a una gran velocidad. Sin embargo, las cargas eran transportadas por bestias, sogots bajo el agua y una gran variedad de vertebrados primitivos en los últimos años pasados en tierra firme. Estos vertebrados, lo mismo que una infinidad de otras formas de vida animal, vegetal, marina, terrestre y aérea, eran producto de una evolución no dirigida que actuaba sobre las células creadas por los grandes antiguos. Se había permitido que se desarrollase libremente por no haberse rebelado nunca contra sus amos. Los organismos de difícil dominación, como es natural, fueron exterminados mecánicamente. Nos llamó la atención
ver que en las últimas y más decadentes esculturas aparecían unos mamíferos usados a veces como alimento y otras como divertidos bufones y cuyos rasgos simiescos y humanos eran indudables. En la construcción de las ciudades terrestres, los grandes bloques de piedra de los edificios habían sido alzados generalmente por los pterodáctilos, de una especie desconocida para nuestros paleontólogos. El modo como los antiguos sobrevivieron a diversos cambios geológicos y a las convulsiones de la corteza terrestre era casi un milagro. Aunque ninguna de sus primeras ciudades habían llegado a la edad arqueana, ni a la civilización ni la transmisión de los registros se habían interrumpido, en un principio, recién llegados al planeta, se habían instalado en el océano Antártico, poco tiempo después de que la materia de la que está formada la Luna hubiese sido arrancada del Pacífico Sur. En esa época, según un bajorrelieve, todo el globo terrestre estaba bajo el agua, y las ciudades de piedra se extendían más y más alrededor de la Antártida. En todo un mapa se veía una gran extensión de terreno alrededor del Polo Sur, donde algunos de los seres se habían instalado en forma experimental, aunque los centros principales habían sido transferidos al fondo del mar más profundo. Mapas posteriores que mostraban la Tierra como hendida y flotante, con ciertas partes que iban hacia el norte, apoyaban de un modo asombroso las teorías sobre la migración de los continentes sostenida entre nosotros por Taylor, Wegener y Joly. Con la aparición de un nuevo continente en el Pacífico sobrevinieron tremendos acontecimientos. Algunas de las ciudades marinas fueron destruidas, pero eso no fue lo peor. Otra raza, formada por criaturas similares a pulpos y que pertenecían quizás a la progenie de Cthulhu, descendió de la infinitud cósmica y desencadenó una guerra que por un tiempo hizo que todos los antiguos tuvieran que esconderse en el fondo del mar. Golpe terrible si se tiene en cuenta que las colonias terrestres eran cada vez más numerosas. Más tarde se llegó a un acuerdo y la progenie Cthulhu se refugió en las tierras nuevas, mientras que los antiguos se reservaban el océano y las tierras de más edad. Fueron fundadas nuevas ciudades en tierra firme, la mayoría en la Antártida, pues esta región era sagrada en virtud de que en ella habían puesto pie por primera vez en el planeta. Desde entonces, la Antártida fue el centro de la civilización de los antiguos y todas las ciudades construidas allí por la progenie de Cthulhu desaparecieron. Luego, de pronto, las tierras del Pacífico volvieron a hundirse, y con ellas la terrible ciudad de piedra de R'lyeh, de modo que los antiguos fueron otra vez amos únicos del planeta a pesar del vago temor que los oprimía continuamente y del que no se atrevían a hablar. Siglos más tarde, sus ciudades cubrían la mayor parte del globo, y este es el motivo por el que recomendaré en mi próxima monografía que algunos arqueólogos efectúan excavaciones con el aparato de Peabody en ciertas regiones muy separadas entre sí. Las migraciones se realizaron entonces y casi constantemente, desde el mar a la tierra. Ante todo, habían aparecido nuevos continentes e islas. Por otra parte, los Sogots se mostraban cada vez más rebeldes. Con el paso del tiempo, como confesaban tristemente las esculturas, el arte de crear nueva vida a partir de la materia inorgánica se había perdido, de modo que los antiguos tenían que depender de las formas ya existentes. Los grandes reptiles terrestres eran extremadamente dóciles, pero los Sogots, que se reproducían por fisión y adquirían un grado peligroso y accidental de inteligencia, representaron durante un tiempo un problema enorme. Habían sido siempre gobernados por medio de la sugestión hipnótica y habían modelado su sustancia plástica en diversos miembros y órganos provisionales, pero ahora ejercían esta facultad de un modo a veces independiente, aunque imitando las formas sugeridas antes. Parecían haber adquirido un cerebro cuyos poderes volitivos eran un eco de la mente de los antiguos, pero capaz de desobedecerles de cuando en cuando. Las imágenes esculpidas de estos Sogots nos llenaron a Danforth y a mí de repugnancia y terror. Eran comúnmente entidades informes, constituidas por una jalea viscosa similar a una aglutinación de burbujas. Cuando tenían una forma esférica, alcanzaban un diámetro de casi 5 metros. Sin embargo, cambiaban continuamente de forma y volumen, formando órganos visuales, auditivos
y del lenguaje imitando a los de sus amos, ya fueran espontáneamente o por sugestión. Hacia mediados de la Edad Pérmica, 50 millones de años atrás, se hicieron particularmente intratables y hubo que liberar contra ellos una verdadera guerra. Las imágenes de esta guerra, en la que los Sogots decapitaban a sus víctimas y las dejaban cubiertas de una baba viscosa, horrorizan todavía a pesar del abismo del tiempo. Los antiguos habían empleado contra sus rebeldes una curiosa arma molecular y atómica, y habían alcanzado al fin una victoria completa. Luego, según las esculturas, habían domado a los Sogots así como los vaqueros domaron a los caballos salvajes en el oeste norteamericano. Pero durante la rebelión los Sogots habían desarrollado la capacidad de vivir fuera del agua, capacidad que no se les había inculcado, pues en tierra firme su utilidad era menor que las dificultades que presentaba su manejo. Durante la Edad Jurásica, los antiguos habían sufrido una nueva invasión desde el espacio. Esta vez, los monstruos eran unos crustáceos fungoides, los mismos sin duda que figuraban en ciertas leyendas de las colonias de Vermont y que las tribus del Himalaya llamaban Migo, o abominables hombres de las nieves. Para luchar contra estos seres, los antiguos intentaron, por primera vez desde su llegada a la Tierra, volver otra vez al espacio interplanetario, pero a pesar de todos los preparativos tradicionales, no pudieron dejar la atmósfera terrestre. Cualquiera que fuese el secreto de los viajes interestelares, este se había perdido. Al fin, los Migo echaron a los antiguos de las tierras del norte, aunque no pudieron molestar a los que vivían en el mar. Poco a poco comenzó la lenta retirada de aquella antigua raza a su hábitat antártico original. Era curioso advertir en la representación mural de las batallas que la progenie de Cthulhu y los Migo eran de una sustancia orgánica muy distinta de la que hoy conocemos, aún más que la de los antiguos. Tenían la facultad de efectuar ciertas transformaciones y reintegraciones imposibles para sus adversarios y parecían proceder de los más remotos abismos del espacio cósmico. Los antiguos, a pesar de la curiosa resistencia de sus órganos, eran estrictamente materiales y debían de haberse originado en el continuum espacio-tiempo. El lugar de donde venían los otros era, en cambio, inimaginable. Todo esto, por supuesto, si las anomalías atribuidas a los invasores no son meramente mitológicas, no es posible que los antiguos hayan ideado una amenaza cósmica para justificar sus ocasionales fracasos, ya que el amor por la historia y el orgullo parecían ser las características más notables de su carácter. Es significativo que sus anales no nombrasen muchas razas evolucionadas y poderosas de las que persisten oscuras leyendas. La metamorfosis del mundo a lo largo de las edades geológicas aparecían con una animación sorprendente en muchos mapas y escenas esculpidas. En algunos casos había que revisar nuestras ciencias, pero en otros se confirmaban las más atrevidas de las deducciones, como ya he dicho, la hipótesis de Taylor, Wegener y Joly, según las cuales todos los continentes son fragmentos de una masa terrestre de origen antártico, que la fuerza centrífuga rompió e hizo deslizar sobre la superficie técnicamente viscosa. Hipótesis sugeridas por la existencia de perfiles complementarios como los de África y América del Sur, y el modo como se alzan las grandes cadenas montañosas, recibieron un sorprendente apoyo de esta fuente increíble. Algunos mapas mostraban el mundo carbonífero de hace 1 millón de años, con hendiduras y grietas significativas que separarían más tarde al África de las tierras entonces unidas de Europa, la Valucía de las leyendas, Asia, América y el continente antártico. Otros, y principalmente unos relacionados con la fundación de la ciudad, hacía 50 millones de años, mostraban los continentes actuales bien diferenciados entre sí, y en los últimos ejemplares descubiertos, que databan quizás de la edad Pliocena, el mundo de hoy aparecía con bastante claridad, a pesar de la unión de Alaska con Siberia, de Europa con Norteamérica por Groenlandia, y de las Américas del Sur y la Antártida por las tierras de Graham. En el mapa carbonífero, todo el globo, tanto como las masas de tierra firme como el fondo de los océanos,
estaban cubiertos de señales que indicaban la posición de las vastas ciudades de piedra, pero en los últimos mapas el retroceso hacia la Antártida era gradual y evidente. En el que correspondía al último periodo del Plioceno no había ciudades en tierra firme, excepto en el continente antártico y el extremo austral de Sudamérica, ni ninguna ciudad oceánica más allá del paralelo 50 de latitud sur. El estudio de las tierras del norte y el interés por ellas había desaparecido casi del todo y solo vimos en los mapas un esbozo de las líneas costeras hecho probablemente durante algún vuelo de exploración realizado con la ayuda de aquellos abanicos membranosos. Tema común en los bajorrelieves era la destrucción de las ciudades a consecuencia de diversos cataclismos, el surgimiento de las montañas, el desplazamiento centrífugo de los continentes, las convulsiones sísmicas. A medida que pasaban los años, las reconstrucciones eran más raras. La enorme megalópolis que yacía a nuestro alrededor, edificada a comienzos del período Cretáceo, parecía haber sido el último gran centro de los antiguos. La región parecía ser un lugar santo donde se habían instalado los primeros seres de esta raza. En la ciudad nueva, muchos de cuyos edificios reconoceríamos en las esculturas, pero que se extendían a lo largo de la cadena de las montañas por casi 200 kilómetros, habían sido conservadas algunas piedras pertenecientes a la primera ciudad, construida en los abismos submarinos y que habían surgido a la luz luego de un largo periodo en que se habían alterado los estratos. Por hoy dejaremos hasta aquí nuestra lectura. Si les está gustando, pónganlo aquí en los comentarios, los estaré leyendo. Suscríbanse, denle un like y compartan. Nos estaremos escuchando para la próxima. Bye.